En el anterior episodio de modo historia, Amadeo Llados alargó su racha goleadora, alcanzando los 25 goles en la Serie A, donde la inteligencia artificial ya prevé que va a superar el récord de goles de Gonzalo Higuaín, y con los que ahora mismo Amadeo Llados mete a la Juventus de Turín en puestos europeos, a tan solo 6 puntos del Inter de Milán, que es el actual líder. Pero es que además marcó un doblete en el Allianz Stadium para empatar al Manchester City, que clasificó a la Juventus como segunda de fase de grupos, y se va a enfrentar al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la UEFA Champions League. Además, Amadeo Llados perdió la final de la Supercopa Italiana contra el AC Milan, por lo que en este episodio viene con sed de venganza. Este es el calendario ahora mismo, y es que tenemos ahora un partido de la Copa Italiana y luego tenemos varios partidos de la Serie A hasta llegar a ese partido contra el Paris Saint-Germain, en el que la Juventus de Turín se está jugando la temporada. Tenemos por aquí el primer partido del vídeo, en los octavos de la Copa Italiana, en el que lo ganamos 1-0, resultado corto, pero que clasifican a la Juventus a los cuartos de final, donde nos vamos a enfrentar a la Fiorentina. Amadeo Llados vuelve a la Serie A con un partido en el que la Juventus golea en casa del Empoli con un nuevo gol de Amadeo Llados. Tenemos el final del mercado de fichajes de invierno. El Manchester City viene a quitarnos uno de nuestros mejores jugadores, y mientras tanto el PSG, al que nos vamos a enfrentar en la Champions League, acaba de fichar a Pedri por 200 millones de euros. Pues efectivamente aquí lo tenemos, y en Manchester City se ha hecho con Manuel Locatelli, y ahora mismo nos quedamos pelados en el centro del campo. Pues va a ser que la Juventus no ha sustituido a Manuel Locatelli y lo único que ha fichado es un central. Regresamos al Allianz Stadium, donde la Juventus de Llados tiene un partido contra el octavo de la liga. Aquí llega el primero del partido. Amadeo Llados sigue de dulce con la Juventus de Turín. Este es el gol número 27 de la Serie A para Amadeo Llados, y adelanta la Juve 1-0 en casa contra el Monza. Vámonos, que gran combinación de Llados para Jonathan David. Claro que sí, el canadiense se la prepara Amadeo, se la vuelve a preparar Amadeo, que la pega Amadeo. No. ¡Qué parada del portero! La tenemos con Amadeo Llados, el pase buenísimo para David, devuelve a David, la pega Amadeo Llados. ¡Qué golazo de Amadeo! Nuevo doblete para el 9 de la Juventus, gran combinación con Jonathan David, que nos da la segunda asistencia del partido para que marque este golazo Amadeo Llados, y sea sustituido en el minuto 50 por Diogo Jota. Y es que finalmente iba a acabar 3-0, donde Amadeo Llados está acaparando todas las miradas. Nos centramos nuevamente en la Serie A, donde nos vamos a jugar un partidazo en casa del Atalanta. ¿Cómo juega esta Juventus? El pase buenísimo para Amadeo, que la pega. ¡Qué paradón del portero para evitar el primero! No lo está haciendo mal esta Juventus, que va por la liga, pero es que se están contando con el portero del Atalanta. La Juve lo sigue intentando con jugadas como esta, en la que Llados mete un pase increíble para Jonathan David, y el canadiense se la devuelve para Llados, pero el Atalanta iba a cometer un error, y es que Ryan Gravenberch iba a cometer penaltis en esta jugada sobre Amadeo Llados, donde iba a tener la oportunidad de marcar el primer gol del partido. Ahí va el tiro de Amadeo Llados. ¡No me lo puedo creer! Amadeo Llados acaba de fallar el primer penalti de toda su carrera con este paradón nuevamente del portero, que está siendo el MVP del partido. Si hay alguien que claramente merecía ir por delante del marcador, esa era la Juventus, pero el fútbol no es nada justo, y es que el Atalanta acaba de marcar el primer gol del partido, y Amadeo Llados, que se está acordando del penalti que ha fallado. El partido finalmente iba a acabar 2-1, y este pinchazo iba a doler mucho en los jugadores de la Juventus, que veían cómo se le quedaba la liga a 9 puntos en un partido justo antes de la eliminatoria de la Champions League contra el PSG, en el que la Juventus de Turín iba a ganar fácil 3-1 con Amadeo Llados en el banquillo, porque es que ahora llegaba el partido más importante de toda la temporada para la Juventus de Amadeo Llados. La Juventus quería dar un golpe sobre la mesa en Europa e ir a por la Champions League, y el primer obstáculo era el PSG de Kylian Mbappé en los octavos de final. ¡Uy, qué pase la que mete la Llados, que mete el zurdazo y para adentro el primero! ¡El primer gol del partido, el primer gol de la eliminatoria para Amadeo Llados, y adelanta la Juventus contra el PSG! ¡Qué buen pase le ha metido el turco Orkun Kökçü a Amadeo Llados para adelantar a la Juventus de Turín en el partido más importante de la temporada! Ojo, porque Mbappé está teniendo sus más y sus menos con Amadeo Llados, pero a la fucking bestia le importa una francés, y acaban de tener este encontronazo en el que la fucking bestia claramente ha demostrado quién es más fuerte de los dos. Como un tío tan fucking cagado puede hacer eso. Amadeo Llados estaba siendo el mejor de todo el partido, y es que ha tenido en sus botas el segundo gol del partido, pero se ha encontrado con Gianluigi Donnarumma. La primera parte está siendo todo un éxito, pero todavía quedan 45 minutos.
Bueno, Kylian Mbappé le acaba de volver a Yados la de la primera parte con esta patada criminal sobre Amadeo Yados, la que se iba a hacer mucho daño a la fucking bestia, pero Amadeo Yados se la iba a guardar a Kylian Mbappé. Y continúa la pelea entre Kylian Mbappé y Amadeo Yados, en el que le está defendiendo a la perfección la fucking bestia, y Amadeo Yados que lo celebra en la cara de Kylian Mbappé. Pues nada, tiempo para más. La Juventus de Amadeo Yados derrota 1-0 al PSG de Kylian Mbappé. Yados que se va ovacionado del Allianz Stadium. Gol y MVP para Yados en una humillación histórica a Kylian Mbappé. Este 1-0 era buenísimo para la Juventus de Turín, que se la jugaría en el Parque de los Príncipes, pero mientras tanto tenemos 3 partidos bastante importantes en la liga, en el que la Juventus iba a ganar 2-4 en casa del Torino con un nuevo doblete de Amadeo Yados, que acaba de alcanzar los 30 goles en la Serie A. Yados se acaba de llevar su cuarto premio al jugador de mes esta temporada. La Juventus de Turín quiere seguir aprovechando su buen momento en la Serie A para seguir recortándole distancias al Inter de Milán. La Juventus quería rematar la victoria bastante pronto en este partido, hasta que Amadeo Yados iba a inventar este pase de fantasía para Alberto Moleiro, que la iba a reventar al palo, pero Orkun Koksu iba a aprovechar el rechace para marcar el primero para la Juventus, que iba a ser el único gol del partido porque iba a acabar 0-1 para colocarnos a 7 puntos del Inter de Milán. Llega la semana más importante para la Juventus de Yados. Nos jugamos la Champions y la Serie A en una semana. Pero bueno, de momento llevamos 15 minutos en el que la Juventus no sale de su área, está atacando el Inter de Milán y vaya para la sacada de Szczesny, y lo sigue intentando el Inter de Milán con esta jugada de Vino Egitens, a la que ha estado muy atento Szczesny. La Juventus lo estaba pasando muy mal y Yados, que lo sabía, pedía calma a sus compañeros. La primera parte llegaba a su fin con esta última jugada en la que Amadeo Yados había bajado a defender, pero las cosas tenían que cambiar de cara a la segunda parte para poder ganar el partido. Vámonos a la contra Amadeo Yados, primera jugada que tenemos en la segunda parte. Que bien lo aguanta Yados, el pase para David, la combinación para Pablo Barrios. Primera llegada de la Juventus en el partido. El partido finalmente iba a acabar 0-0 y es que Amadeo Yados iba a ser sustituido en el minuto 80 por no haber tenido ninguna ocasión en el partido, por lo que íbamos a seguir a 7 puntos de líder. Toca olvidar ese pinchazo contra el Inter porque viene la vuelta de los octavos de la Champions, donde la Juve de Amadeo Yados visita el Parque de los Príncipes. El PSG ha salido mejor al encuentro y es que Amadeo Yados está teniendo que defender, y de verdad que va a tener esta ocasión a la que ha hecho una muy buena parada Szczesny, pero la Juventus de Yados tiene que espabilar. Vámonos Yados, se marcha Yados por banda, que bien Yados, necesita ayudas. Volvemos a tocar, esa es Amadeo Yados. Zurdazo cruzado al palo, no me lo puedo creer, lo acaba de dar al palo. La ha tenido Amadeo Yados para sentenciar la eliminatoria con este palo. Se lamenta Amadeo Yados porque sabe que ese gol era muy importante para sentenciar la eliminatoria. Y otra ocasión más para el PSG, esta se la apuntamos a Kylian Mbappé porque ha sido clarísima, estallando en el palo. El PSG está humillando a la Juventus. Y otro fallo más de Ousmane Dembélé en la última jugada de la primera parte, que ha sido un completa serie del Paris Saint-Germain a la Juventus, que necesita la mejor versión de Amadeo Yados. Eso sí, hay cosas en las que está siendo superior a Amadeo Yados, y es que le acaba de quitar el balón limpiamente a Kylian Mbappé, y el árbitro que ha pitado falta cuando toca balón, y Amadeo Yados se burla del árbitro. Pero ojo, porque esta falta es muy importante, último minuto del partido, y Kylian Mbappé la estalla en la barrera. Pero esto no ha acabado y el PSG va a decir la última palabra. Acaba de empatar el partido Xavi Simons para el PSG. Kylian Mbappé, que se ha meado toda la defensa de la Juventus, ha acabado en este gol de Xavi Simons, que va a llevar el partido a la prórroga. Vale, ahora no podemos dejar que nos coma el PSG la prórroga. Tocamos, claro que sí, el tiro de Amadeo Yados. ¡Qué parada de Donnarumma! El partido finalmente iba a acabar 1-1, pero Amadeo Yados ha sido sustituido, por lo que no lo hemos podido ver, y la Juventus estará en los cuartos de final. Regresamos a la Serie A, donde la Juventus tiene un partido importantísimo, que Amadeo Yados se va a perder por acumulación de tarjetas amarillas. Y ahí está, la Juventus gana 2-1 con goles de Jonathan David y de Arkadiusz Milik, que ha sido el sustituto de Yados. Después de ganar en la Liga, tenemos un nuevo partido ahora contra el Inter de Milán, que todavía no ha perdido en toda la temporada. Tocamos para Oyarzabal, devuelve Mikel, el tiro cruzado de Yados, otra parada más del portero. Ya balón parado y va a llegar el primer gol de la Juventus y el primer gol del partido. Gran pase de Jonathan David para Yados, que mete este remate de semi-chilena. Qué buen pase Mikel Oyarzabal, cómo está jugando esta Juventus de Turín, se la lleva Yados en el área. El recorte buenísimo Yados, no me lo puedo creer, la que acaba de fallar Amadeo Yados. El recorte fue buenísimo, pero acabó fallando la definición. El Inter de Milán intentaba empatar el partido, pero se estaba encontrando con la defensa de la Juve, y es que aquí defiende hasta Amadeo Yados. Pues aquí llega el gol del Inter de Milán,
que empata a 5 minutos del final del partido. Con esta gran combinación entre Lautaro Martínez y Marcus Thuram, que empata el partido con un buen tiro cruzado. Vamos ya, última jugada del partido, el pase atrás para Jonathan David, que la pega, no me lo puedo creer. Finalmente el partido va a acabar en empate a 1 en el Allianz Stadium. La Juventus se la tendrá que jugar en San Siro para pasar a la final de la Copa Italiana. Y por aquí vamos a dejar el vídeo del modo historia de Amadeo Llados en FC24. Dejad vuestro like para continuar la serie.